vuelvan las ideas. Que vuelvan. Lo que sigue en Que Vuelvan es un aviso que creo que no se pueden perder, pero además es una entrevista. Voy por el aviso. Mañana a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Lax, es el tercer piso, ahí en Corrientes 1543, aquí en la ciudad de Buenos Aires, se presenta La comunidad socializada, la justicia social en la doctrina peronista, que es un texto de Rubén Héctor Dunda. Ahora lo voy a presentar con detalle porque vamos a charlar con su autor, pero ya quienes lo acompañan dice un montón. Estará Ana Grondona, socióloga, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, Eduardo Rinesi, filósofo, politólogo, fue rector de la Universidad General Sarmiento, un tipo de muchísima lucidez para analizar lo que pasa. De hecho, nos debemos una conversa con Eduardo. Pablo De Marini, sociólogo, investigador del CONICET y profesor en la UBA, y Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo de la Nación, ex embajador en México. Por otra parte, con Carlos, que estuvo hace poco en el programa, charlamos bastante sobre Morena y todo el proceso político mexicano. Insisto, esto es mañana a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural de la Cooperación, Sala Lax, en Corrientes 1543, la presentación de La comunidad socializada, la justicia social en la doctrina peronista, de Rubén Héctor Dunda. Rubén, el autor de este trabajo, es doctor en Sociología por la Universidad Nacional de San Martín, es docente universitario. Presten atención a esto. Fue presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, durante el gobierno democrático entre el 73 y el 76, preso político durante el golpe, y en el 91 otra vez fue electo diputado provincial y además vicepresidente de la Cámara hasta el 94. Fue titular de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social, juez comunitario de Santa Fe y ocupó distintos cargos en el Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, y es autor, como les decía, de La comunidad socializada, la justicia social en la doctrina peronista, ediciones Sicus. Rubén, soy Pablo Caruso en Que Vuelvan las Ideas, estoy con Luis Pagíniger, con Gaby Radiche y con Néstor Restivo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto grande. Muchas gracias por estar allí, acá, en realidad. A ver, estamos repasando recién con el equipo. Siempre es interesante el repaso histórico de lo que venís a contar, sobre todo la Constitución y la esencia política de la Constitución del 49. Pero lo que resulta relevante y me parece que es interesante para charlar un rato es el cruce con el presente. Estamos durante el gobierno de la Libertad Avanza, el presidente Javier Milei, que considera que la justicia social no solamente es algo aberrante, sino que considera que es un delito porque le saca a uno para beneficiar a otro. Entonces te pregunto si querés decirnos qué es lo que quisiste transmitir con este texto y cómo lo vemos en el presente, con esta concepción de quien preside la Argentina de la justicia social. Bueno, confieso que cuando empezamos a escribir esto no tenía ni idea que alguna vez podía ser presidente Milei. Estamos seguros de eso, lo firmaríamos ciegamente. Claro, además, ni se me hubiera ocurrido que alguien pusiera en tela de juicio valores tan caros como lo que se quedaron escritos en la Constitución del 49, el concepto de libertad. Este concepto de libertad que habla el presidente, por ejemplo, está reñido con todo el pensamiento y con la historia, digamos, inclusive no muy lejana del pensar, de la reflexión académica en general y en cualquier continente. No se puede pensar la libertad sin la igualdad. No existe el hombre libre, Robinson Crusoe, que vive con libertad absoluta sin ninguna responsabilidad. En los márgenes, esto inconcebible. Y la igualdad, en el caso del peronismo, justamente está relacionada con la justicia social, porque la descompensación que puede existir de
poderes, de arraigo de nacimiento, por ejemplo, etcétera, está en la mano de la justicia social compensarlo a través de la educación pública, la gratuidad universitaria, que también es otra conquista del peronismo. En fin, la igualdad de las oportunidades, que esta es una tarea que el peronismo le encargó y la inscribió en la Constitución del 49. A ver, te interrumpo, Rubén. Estamos charlando con Rubén Héctor Dunda, doctor en Sociología, que es autor de La Comunidad Socializada, la Justicia Social, la Doctrina Peronista. Ahora lo vamos a mostrar el libro. Te interrumpo en esto. Vos sabés que esto es personal. Me da la sensación que estamos entrando en un momento del debate político en que las consignas hay que volver a justificarlas y volver a argumentarlas. ¿Qué es justicia social? ¿Cómo definirías en este tiempo justicia social? En primer lugar, déjame decirte esto que acabas con el que empezaste la oración. Sí. Creo que sí. Creo que a Javier Milei hay que contestarle. Y hay que darle importancia al desafío que él ha pronunciado, a diario lo manifiesta, y hay que darle argumentos sólidos, y el peronismo nadie mejor de poder hacerlo. Vuelvo ahora a la pregunta concreta tuya. ¿Qué es la justicia social? La justicia social aparece por primera vez señalada, o por una de las primeras veces señalada, de mano de la Iglesia Católica, de un teólogo, una persona importante dentro de la Iglesia, que se llamó Luigi Taparelli. En 1841 saca un escrito que se va a llamar El Derecho Natural de Hecho. Uh-huh. 1841. 1841, sí, no era cualquier persona, aunque no sea conocido, no era cualquier persona. Pertenecía a la comunidad de Francisco, o sea que ya venía de la época de Loyola, cuando inauguran el colegio romano, cuando los jesuitas caen en desgracia, se lo quitan, y León XII, en 1810 por ahí, 1814 creo que, le restituye a la comunidad jesuítica del colegio romano, que es hoy, te va a resultar mucho más escuchado, la Universidad Gregoriana, uh-huh, la fábrica de papas, como se la suele llamar. Los jesuitas, el primer rector de esta reposición del colegio romano va a ser Luigi Taparelli. O sea que ya era un personaje destacado dentro de los destacados como son los de esta comunidad. Pero me imagino, Rubén, que lo que significaba la justicia social en 1841 es muy distinto de lo que podemos... Bueno, él escribe ese libro, ese Tratado de Derecho Natural, que fue muy famoso en su época, y aparece con un tono desiderativo. No estaba claro todavía, al punto tal que Sampay, en la Convención Constituyente, dice es un instrumento de lucha de los trabajadores, pero no está claro qué es lo que es. Y ahí el peronismo va a señalar qué es la justicia social. Remonta al pensamiento aristotélico de la tripartición de la justicia, de una justicia general y dos particulares, conmutativa y distributiva, y Sampay va a decir: la justicia social es la justicia general, en cuestiones sociales, en cuestiones económicas. O sea, para que no quede más ninguna duda, porque hasta ese momento existía confusión en cuanto a cómo ubicaba, si como justicia particular distributiva, conmutativa. O sea, sacar la justicia para el ámbito de lo jurídico y trasladarla a lo general. Pero ¿qué es lo justo para el peronismo entonces? Claro, pero cuidado, porque hay una reflexión acá muy importante de esto que tocas. Por ejemplo, bajo los principios de la justicia social se cerró el penal de Ushuaia. Pero
¿Qué implica que forme parte de esos principios de la justicia general? Que no va a poder construirse ningún penal más en condiciones inhumanas. Ajá. O sea, no solamente se cerró el penal de Ushuaia por estas razones, sino que además no podrá, al punto tal que en la constituyente, un convencional de apellido Parry, un radical, habla de la dictadura de la justicia social. Es decir, la justicia social le impone al gobernante una forma de gobernar que no pueda violentar estos principios del derecho natural. El peronismo ascribe al derecho natural en lo que refiere a las condiciones de libertad, de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el pronunciamiento más importante y saldado de la justicia social es que forma parte de la justicia general. Dicho esto, jamás podría ser visto como un delito, como lo dice este señor. Y además... Pero básicamente lo que Milei, Rubén, lo que Milei dice es justicia social implica... Nosotros, claro, nosotros lo hablamos como redistribución de la riqueza, pero él dice, bueno, sacarle a uno para darle al otro es un robo y lo caracteriza. No, es que justamente no es una distribución de eso, lo que está planteando él es de absoluta ignorancia. Eso fue saldado a la Convención Constituyente. Es la ley. La justicia social es dentro del derecho, lo que decíamos recién, es ley general. Uh-huh. El concepto que se planteó alguna vez por Aristóteles de la ley que subsiste hasta el día de hoy, ¿verdad? Todo el mundo habla de justicia de los tribunales, en todo lado. Hay una ley general que es la ley del bien común, va a decir Aristóteles, después lo toma Aquino, lo hace suyo, y Santo Tomás de Aquino sobre esto escribe muchísimo, la Suma Teológica, yo lo cito en el libro, todo esto que estamos hablando. Cuando Sampaio le contesta a Parry, porque Parry va a decir, claro, esto va a obligar a que, por ejemplo, no se construya una cárcel en Ushuaia. Entonces esto es una dictadura de la justicia social, porque negaba la justicia, el carácter de justicia distributiva. Y Sampaio dice, tiene que ver con el bien común. Uh-huh. Entonces la justicia que tiene que ver con el bien común, por Aristóteles se llama justicia general. Esto es justicia general para el peronismo. Rubén, en un rango tal que abarca tanto el aspecto laboral como aún aquello del no trabajo, como en el caso penitenciario, ¿no? Está claro. Rubén, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Pablo Giniger y quiero preguntarle por otro de los aspectos que usted menciona y trabaja en su libro también, y que tiene que ver muchísimo con la historia del peronismo, pero también con la historia de la Argentina, y me refiero al tema de los liderazgos. ¿Qué pasa con los liderazgos en el peronismo y por qué la necesidad de incluirlo en su libro? Bueno, lo que pasa es que nosotros en el país hemos conocido a Perón, entonces vamos a dividir esto en dos partes, me parece a mí, que es lo importante. Esta parte que estamos hablando doctrinaria del peronismo. Perón dice la Constitución del 49 es doctrina peronista. Y si uno analiza, y en el libro yo lo he hecho, hay casi un proceso que se inicia en el 43, que culmina con la Constitución del 49. Esto es evidente. Es un peronismo doctrinario, uh-huh. Pero hay un peronismo de gestión también, producto de ser un movimiento social que tiene implicancias en la gestión pública. Claro. Ese peronismo de gestión desde el 83 adelante, y yo creo percibir su pregunta, uh-huh. Desde el 83 adelante es como que se ha fagocitado o viene fagocitándose al peronismo doctrinario. ¿Por qué
época la gestión pública es muy imperativa en ese sentido y la buena voluntad del funcionario por hacer las cosas bien mide poco las consecuencias que tendría desde el punto de vista doctrinario. Nosotros hemos tenido funcionarios que han sido funcionarios nuestros, funcionarios de Milei, y hoy le presta, el funcionario de Macri, y hoy le prestan servicio a Milei. Los tecnócratas, digamos, ¿no? Son los individuos de esto que estamos hablando, de las exigencias de la función pública, que tiene poco, muchas veces, que ver con la doctrina y sí con lo inmediato, con el resultado, con la utilidad, ¿no es cierto? Bueno, pero el peronismo ha encontrado varias veces a lo largo de su historia algunos líderes bueno, a eso me iba a referir, que están por encima de ambas cosas, ¿no? A eso me quería referir. Ahora, dentro de la gestión pública, con la mochila de la doctrina peronista, hay individuos que han asumido un liderazgo muy importante y en momentos realmente trascendentes. No hablemos de Perón porque ha sido un personaje fuera de serie, pero nosotros hemos tenido dirigentes que en circunstancias aún no electorales, aún en la resistencia, hemos tenido grandes dirigentes peronistas, gremialistas en el campo de la resistencia. Y además en este proceso que se inició en el 83, hemos tenido los Kirchner que han demostrado que en el 2003 que dan con la medida necesaria. Y ahora el problema es que no es fácil renovar líderes de esa característica cada 4 años. Claro. Entonces tenemos que ir. Weber estudió este tema del liderazgo, yo he sido docente además en una materia que tenía afín a esto. El peronismo tiene que lograr reemplazarlo con un sistema de individuos funcionales, pero que no pierdan de vista. Pero lo había previsto. Sí, cuando no hay un liderazgo claro, tiene que haber un sistema que logre sostener, digamos, una conducta en resguardo de esa doctrina, digamos. Todo dirigente peronista tiene que conocer por lo pronto la doctrina peronista y la historia del peronismo. Yo me he encontrado con gente que no sabía que la gratuidad universitaria, por darle un ejemplo, había sido una obra, una conquista peronista. Claro. Pero y así en un montón. Usted se encontrará con algún funcionario que habla de Ilía, que habla de Frondizi, y no lo ubica dentro del proceso que se inicia en el 55, de segunda década infame, con proscripciones, con populares, con avasallamiento a los intereses de los trabajadores. Rubén, está Néstor Restivo que le quiere hacer una pregunta. Le quiero contar a la audiencia que estamos charlando con Rubén Héctor Dunda, es autor de La Comunidad Socializada, la Justicia Social en la Doctrina Peronista, que se presenta mañana, entre otras presencias, con el ex ministro de Trabajo Carlos Tomar en el Centro Cultural de la Cooperación a las 7 de la tarde. Néstor. Sí, ¿qué tal, Rubén? No, la pregunta puede parecer un poco descolgada en el marco de la coyuntura que tenemos, ¿no? Y con un presidente como Milei, a veces dificulta pensar un futuro diferente. Pero en el caso que el peronismo volviese al poder, ¿no reclamaría una reforma constitucional? Pienso en países de la región que han encarado ese proceso. Argentina. Tenés que tener los votos para eso, Néstor. Bueno, ¿no? Está bien, pero digo, Ecuador, Chile, Bolivia, con diferente éxito, ¿no? Venezuela, y la Argentina lo hizo en el 94, que queda, me parece, en la prehistoria, ¿no? En el caso del nuevo gobierno, ¿debería ser central un impulso, una reforma constitucional que inserte en esa reforma estos conceptos? No tengo ninguna duda de eso, pero también advierto los peligros que trae eso, ¿no? A ver. Bueno, lo del 94 fue una demostración de eso, de esa reforma anodina que hoy nos tiene a todos, o no tanto, que hoy nos tiene a todos prisioneros de un sistema judicial que realmente ha perjudicado a la democracia y ha perjudicado a la justicia. Pero por otro lado,
yo ahí le hago un pronunciamiento, yo me dedico a ver si entiendo a ver si entiendo esto que dice Rubén. Guarda con el momento en que abrís la discusión por una reforma, con una reforma constitucional, no sea cosa que la correlación de fuerzas te la tire en contra. Pero por supuesto, eso hoy es altamente riesgoso. Claro. Pero además, nosotros tuvimos la oportunidad, en el 73, yo era presidente de la Cámara de Diputados de mi provincia, en ese momento, de haber repuesto por decreto la Constitución del 49, que había sido anulado por un decreto, por un bando de la dictadura. Lo hicimos. O sea que me da la impresión que esa oportunidad se perdió y hoy tendríamos que medir con mucho cuidado. Nuestro pueblo tiene que salir de esta pesadilla, pero fundamentalmente tiene que salir de la pesadilla que él mismo ha creado. La democracia no le ha dado la suficiente formación a este proceso democrático actual del 83 de acá. Con la cantidad de presión que se ejerce sobre la sociedad desde los medios, y no hemos encontrado la forma de poder resolver este problema. Yo creo que va a seguir este problema. Creo que lo que tenemos que hacer es poner la vinada en la pédica en estas cosas que estamos haciendo en este momento, ¿no? Bien. Rubén, gracias. Nos queda corta la charla desde ya. Le puedo hacer una pregunta muy de coyuntura, por fuera del trabajo académico de investigación y divulgación política que nos propone con la comunidad socializada. Siendo de la provincia de Santa Fe, habiendo tenido responsabilidades políticas en la provincia de Santa Fe, ¿qué opina de Vicentín, de todo el proceso Vicentín? Una gran estafa. ¿Por parte de quién? Fue por lo pronto por los vicentines. Sí. O sea, una primera estafa en los vicentines. En los vicentines que se dedicaron. Es imposible destruir esa empresa. Era imposible. Únicamente habiendo perdido el objeto de la empresa, sí, se podría haber hecho semejante desastre. O sea, tenés que tener mucho anhelo de daño para poder romper Vicentín. Y mucha sabiduría para dañarla. Bien. Porque es un corcho esa empresa. Querés hundirlo y sale a flote. Trabaja con la materia que ha dado más fruto como es, ¿no? O sea, la única manera de romper Vicentín era queriendo hacer un defalco. Pero por supuesto. Bien, y después y además contar con gran parte del Poder Judicial de su lado. Que esto es lo que ha ocurrido acá, por eso estamos como estamos, esa empresa. ¿Y en la iniciativa política del gobierno de Alberto Fernández? De primero a mí me gustó. Yo creo que el principal sorprendido de la negativa que surgió desde Santa Fe en contra de ese proyecto fue el propio Alberto Fernández, que por ahí dijo: yo creí que iba a concitar adhesiones inmediatas. Porque la expropiación, estamos hablando de la expropiación. ¿Cómo? Estamos hablando de la expropiación. Claro, cuando él lo plantea, era una solución, porque además el mercado nacional no perdía un elemento compensador. Era un mercado que hoy prácticamente está en manos extranjeras, ¿no? Bien. Rubén, gracias. Invitamos nuevamente mañana a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación a la presentación La Comunidad Organizada. Socializada, perdón, organizada. Se me fue el... Mañana voy a explicar por qué el título es. Bueno, muy bien. La justicia social en la doctrina peronista. Un gran abrazo. Igualmente para ustedes. Gracias por la charla. Rubén Héctor Dunda, charlando con nosotros. Entre varias cosas muy interesantes, como para refrescar las bases de lo cual se construye política y política peronista para quien se sienta interpelado. Esto de, ojo, en el momento en que abrís las discusiones, por ejemplo, sobre una reforma constitucional. Claro. Ojo en el momento muy interesante. Porque te sale en contra y te clavaste una 94
y no sabes hasta cuándo te rige eso. A ver, tampoco es garantía de nada, ¿no? Rafael Correa hizo una reforma constitucional que fue por lejos la más avanzada de América Latina, y hoy no sé cuánto de eso rige, porque depende de la relación de fuerza de cada momento, no Está es que bien. porque vos haces una incluso reforma, para hacerla cumplir. y además porque en la historia, si hay algo que caracteriza la historia actual, es la velocidad. Vos antes, en el 53 se hizo una constitución y pudo regir mal que mal durante un tiempo. Hoy es el vértigo y la velocidad es lo que marca el clima de época. Pero me parece que conceptos como justicia social, que son doctrinarios y que son la base de la mirada peronista de la historia, deberían tener una mayor garantía. Nunca va a haber 100% de garantía. Entonces yo le pregunté si llegaban al poder. Sí, entiendo. Si llegan al poder se supone que va a haber una ¿Qué es mayoría el que poder? Pero acompañe, ¿no? pará. Bueno, al gobierno. No, ok. y no. No, si vas a preguntar qué es el poder y nos vamos a la tanda, llegar al poder y llegar al gobierno son dos cosas Sí, muy está bien, distintas. está bien. Vos podés ganar una elección, pero no llegas al poder. Es más, Milei gana una elección. Milei no tiene representación parlamentaria. Sí, no tiene. Y te clava un decreto cuasi reforma constitucional que todavía está vigente. Bueno, a Correa le pasó lo mismo. Yo siempre cuento eso. Correa ganó la presidencia sin presentarse ni siquiera a diputado. No presentó boleta porque él apostó toda la reforma constituyente. Y una vez que ganó la presidencia, la impulsó desde ahí y liquidó al Congreso. Milei es el espejo, el opuesto a Correa, ¿no? Ideológicamente y demás. Entonces, nada es permanente. Pero si el peronismo vuelve al gobierno alguna vez, yo creo que debería impulsar reformas de fondo. Por ejemplo, como las que está haciendo ahora Andrés Manuel López Obrador antes de irse con la reforma judicial. Entonces son cambios que no es que van a quedar para siempre, porque después te gana la derecha y te lo da vuelta. Pero hay que intentar cambios más de fondo. Si no, la verdad que los gobiernos administran y no gobiernan. 4:57 queda abierto, ¿no? Desde ya. Estos que vuelvan, estamos entrando a la segunda hora de programa. Dale. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hola, los fascistas te persiguen, el gobierno te ataca, todo se desmorona a tu alrededor. Volvió Mundo Roto, los domingos a las 18 horas en el Abasto Social Club, Yatay 666. Domingos 18 horas, Mundo Roto, y verás